Bueno, muy buenas noches. Un gusto poder compartir un nuevo webinar desde el capítulo Cardiología de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Mi nombre es María Alejandra Ibáñez, soy cardióloga, soy la actual presidenta de este hermoso capítulo que hoy nos va a deleitar con un tema que venimos desde la semana pasada tratando, que es la diabetes en la mujer. Y como lo prometido es deuda, hoy tenemos la segunda entrega en una relación que, como sabemos, es muy tóxica y hoy tenemos unas excelentes conferencistas para que nos expliquen acerca de esa unión de la insuficiencia cardíaca con la diabetes. Quiero iniciar agradeciendo a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, a su presidente, el doctor Fernán Mendoza, y a Laboratorios AstraZeneca por apoyarnos en esta educación continuada que hace tanto bien, sobre todo para nosotras, las mujeres, para que aprendan todos a tratarnos con un enfoque diferente. Voy a presentar de una vez a las dos conferencistas que nos van a hablar sobre diabetes e insuficiencia cardíaca. Inicio presentando a la doctora María del Pilar Morales. Ella es médica internista, cardióloga de la Universidad del Bosque, cardióloga clínica de la línea cardiovascular con subsidio Cardio 100. Ella es miembro de nuestro capítulo Cardiología de la Mujer. Bienvenida, doctora María del Pilar. Buenas noches. Buenas Y, noches, doctora Punta. ¿cómo te va? Y a la doctora Isabel Cristina Cárdenas Moreno. Ella también es internista, cardióloga, es miembro también del capítulo de falla cardíaca de nuestra sociedad y miembro, por supuesto, de nuestro querido capítulo Cardiología de la Mujer. Un gusto, de verdad, hoy vamos a tener una presentación magistral sobre este tema, sobre esta unión que consideramos muy tóxica, pero que sé que ustedes nos van a enseñar a entenderla, a comprenderla mejor, a prevenirla y darle un enfoque para que tenga menor impacto en el pronóstico, sobre todo en las mujeres. Así que adelante, María del Pilar, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, buenas noches, muchas gracias a la Sociedad y al capítulo por la invitación y por el espacio académico. Vamos entonces a compartir pantalla. Listo, la estamos viendo, ¿cierto? Sí, perfectamente. Perfecto, entonces muy buenas noches a todos. Como ya la doctora nos ha contado, es nuestro segundo módulo de diabetes y mujer. La idea de hoy es que revisemos la evidencia en insuficiencia cardíaca y diabetes y por qué nosotras le pusimos este título de relaciones tóxicas. Vamos a ver qué tan cierto es ese tema. Empezando, no tengo ningún conflicto de interés. Esta va a ser nuestra agenda. La idea es que primero nos contextualicemos con la epidemiología y de ahí nosotros postulemos un dilema para que tratemos de explicarlo luego de manera fisiopatológica y posteriormente clasifiquemos y al final, digamos, establezcamos cuáles son los efectos de todo el manejo antidiabético en los pacientes que tienen falla cardíaca y diabética, especialmente nuestras mujeres. Entonces, para comenzar, para ponerlos en contexto, yo creo que esto no es nada raro para ninguno de nosotros. Sabemos que la diabetes es un problema de salud pública. Contamos con millones de personas a nivel mundial con esta enfermedad y lo que se espera es que ese porcentaje que tenemos actualmente aumente de manera significativa. Miren ustedes que hay unos aumentos monumentales en algunas secciones de los continentes, América del Central y el Sur con 55%, África 143%, 96% para Medio Oriente, que son elevaciones demasiado dramáticas. Por otro lado, en Colombia nosotros tenemos que para las mujeres mayores de 30 años hay un 8.7% de mujeres con diagnóstico de diabetes. Dentro de las
digamos, complicaciones que tiene la diabetes, que son múltiples. Tenemos la insuficiencia cardíaca y más o menos hacia 1876 se describió por primera vez la relación entre estas dos enfermedades. Bueno, ¿por qué es importante la diabetes en la mujer y con la insuficiencia cardíaca? Porque una mujer que tiene enfermedad cardiovascular, digamos, y además de eso tiene diabetes, el problema es que la parte de protección cardiovascular se elimina cuando la paciente tiene diabetes, se atenúa, por decirlo así. En presencia de las diabetes, estas pacientes tienen muchísimo más riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio y de hecho se equipara en cuanto a la edad de presentación junto con los hombres. Cuando una mujer tiene un infarto, ¿sí?, tiene una estrecha relación con el desencadenamiento de falla cardíaca y por tanto un aumento en la mortalidad postinfarto. Y esto no sobra decirlo, creo que lo decimos en todos nuestros webinars, pero es muy importante que siempre tengamos en nuestra cabeza cuando estamos con una paciente. Es que primero estamos subrepresentadas a nivel de todos los estudios clínicos. Nosotros no pasamos de 30 a 40% en algunos estudios de diabetes. Estamos subdiagnosticadas porque nuestra presentación es atípica y por lo general no asistimos a urgencias ni nos hospitalizan con igual frecuencia que los hombres y por tanto vamos a estar subtratadas, lo que definitivamente impacta en nuestro pronóstico. Miren acá a la derecha que están las mujeres que no tienen diabetes y que tienen una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, no hay mayor impacto en la mortalidad, pero cuando esa paciente ya es diabética, teniendo falla cardíaca con fracción de eyección preservada versus falla cardíaca con fracción de eyección reducida, definitivamente vemos que nos comportamos igual respecto a la mortalidad, respecto a los hombres en cuanto a mortalidad. Entonces, bueno, primero que todo, este es el dilema que quiero plantearles. ¿Qué produce primero? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la falla cardíaca o la diabetes? Vamos a ver que ellas, con su relación muy tóxica, van a desencadenarse una a la otra. La falla cardíaca va a producir alteraciones metabólicas y por tanto diabetes, y la diabetes per se también es capaz de generar falla cardíaca. Pero entonces, como para hacer esto más dinámico, entonces vamos a hacernos unas preguntas para que la otra nos respondamos y así podamos hacerlo un poquito más fácil para el público. Bueno, Pili, ¿y es verdad que tú crees que realmente es una relación tóxica la diabetes y la falla cardíaca? ¿Por qué crees que existe una relación tóxica entre ambas? Bueno, vamos a mirar por qué decimos esta situación y este planteamiento. Vamos a mirar que tanto la diabetes produce la insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca también produce diabetes. Esta es una publicación ya de hace casi 20 años en donde la falla cardíaca está totalmente relacionada con los pacientes que tienen diabetes. Miren ustedes, comparando los diabéticos con respecto al grupo control, la curva se separa rápidamente y se va aumentando ese riesgo de desarrollar falla cardíaca proporcionalmente con la edad. Entonces, a mayor edad, siendo diabético, hay mucho mayor riesgo de desencadenar falla cardíaca de origen diabético o relacionado con la diabetes. Acá también estos datos también nos los confirman en el 2015, pero quería mostrarles esto, que a pesar de que están totalmente relacionadas, cuando nosotros trabajamos no solo en el control glicémico, sino con otros medicamentos que también impactan sobre la mortalidad cardiovascular, la disminución de una unidad porcentual de la hemoglobina glicosilada al tratar bien nuestro diabetes, buscando un buen control glicémico, nos disminuye un 16% el riesgo de desarrollar falla cardíaca. No está de más decirle que tanto la falla cardíaca como enfermedad renal crónica hace parte del 60% de las complicaciones de la diabetes y pues digamos que compone el gran grueso de las complicaciones que tiene la diabetes mellitus. Adicional a eso, vamos a ver que a medida que va subiendo la hemoglobina glicosilada hay mucho mayor riesgo de desencadenar falla cardíaca. Y miren esto tan interesante. En el Paradigm, que es uno de los estudios más importantes en falla cardíaca, donde se incluyeron 8.274 pacientes, se realizó un subestudio del comportamiento glicémico. Encontramos que 26% tenían normoglicemia, 35% eran diabéticos conocidos
y durante el estudio se realizó el seguimiento con la hemoglobina glicosilada, siendo para ellos prediabéticos entre 6% y 6.5, y encontraron que 25% de estos pacientes cumplían criterio para prediabetes y 13% fueron diagnosticados de nuevo durante el estudio. Eso quiere decir que es un porcentaje que a mí me parece que es abrupto, es bastante alto. 73% de pacientes disglicémicos en un estudio de falla cardíaca es altísimo. Acá también podemos observar, esto ya es una presentación muchísimo más antigua, 2015, en donde se pueden observar los estudios donde se han demostrado pues impacto en la modificación de la enfermedad, beta-bloqueadores, tenemos el IECA, tenemos algunos ARA2, en donde la prevalencia de la diabetes va desde el 11% hasta el 35%, y esto lo confirmamos también con los registros de falla cardíaca, en donde se reporta que la diabetes mellitus en pacientes con falla puede subir hasta un 44%. Entonces miren que los porcentajes de esta enfermedad no es para nada bajo en la insuficiencia cardíaca. En el RECOLFACA, que es el Registro Colombiano de Insuficiencia Cardíaca, 2.528 pacientes, 1 de cada 4 pacientes con falla cardíaca eran diabéticos, 29%. 3 de los 4 presentaban una hospitalización por falla cardíaca y el gran grueso era de falla cardíaca reducida. Pero entonces, bueno, ¿la insuficiencia cardíaca produce diabetes? Miren que sí. Y aparte de eso, entre peor esté la falla cardíaca y entre peor esté el estado y la clase funcional por el NIHA, también vemos que se desarrolla muchísimo más ese porcentaje de diabetes. Comparado NIHA versus NIHA 3, NIHA 1 versus NIHA 3, a mayor clase funcional, a peor clase funcional, mayor desarrollo de diabetes. Cuando están las dos, definitivamente, y acá confirmamos que es una relación tóxica, se quieren, se odian, pero en definitiva los resultados son fatales. Cuando el paciente tiene tanto prediabetes como diabetes, ese paciente se nos va a morir más, se nos va a hospitalizar más por falla cardíaca y se va a morir de muerte cardiovascular también en mayor porcentaje con respecto a aquel paciente que tiene una glicemia normal. En conclusión, entonces, vemos que hay una relación bidireccional en el que aquel paciente que tiene falla cardíaca puede tener hasta un 20%, ya pudimos ver 40, 70% en el paradigma, y aquel paciente que tiene diabetes tiene 2.5 veces más de riesgo de desarrollar falla cardíaca con respecto a aquellos que no tienen diabetes mellitus. Así que sí, o sea, para mí definitivamente es una relación bastante tóxica. Bueno, ya vemos que definitivamente es una relación súper tóxica la falla cardíaca y la diabetes, pero ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos y qué explica que dependan una de la otra? Bueno, entonces eso lo vamos a revisar. En este proyecto no se sabe cuál es primero y cuál fue después, si la gallina del huevo o la insuficiencia cardíaca y la diabetes, y vamos a ver que es que comparten muchas vías metabólicas y bioquímicas que se generan la una a la otra. Vamos a empezar entonces con la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que en la insuficiencia cardíaca hay aumento en la inflamación, hay alteraciones en la secreción de adiponectina, que es una hormona que está secretada por el tejido adiposo, hay hiperactivación del sistema nervioso simpático y también hay hipoperfusión, sobre todo a nivel pancreático. Entonces, ¿eso qué va a generar? Vasoconstricción, alteraciones en digamos en la fisiopatología de la adiponectina y de sus funciones, de la lipólisis, lo que conlleva una resistencia a la insulina, hiperglucemia, aumento en ácidos grasos y apoptosis con agotamiento de las células beta pancreáticas, lo que finalmente pues lleva al paciente a desencadenar diabetes mellitus. A su vez, la diabetes mellitus vamos a ver que también tiene muchos efectos a nivel orgánico. Efecto metabólico que ya se los voy a explicar con un poquito más, digamos, un poquito más puntual, que va a tener expresiones de lipotoxicidad y glucotoxicidad, efecto inflamatorio y disfunción endotelial que van de la mano, porque al activarse el monocito y diferenciarse a macrófago, esta célula lo que va a generar es un sinnúmero de citoquinas, entre ellas la PCR, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que van a generar procesos ateroscleróticos. También va a haber activación plaquetaria con efecto trombótico, que definitivamente está totalmente relacionada con efecto trombótico y enfermedad coronaria con infarto agudo de miocardio.
y asimismo el efecto paracrino con la grasa subepicárdica que está en total relación tanto con aterosclerosis como con falla. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a ver que hay 3 mecanismos. Uno, los mecanismos de alteración en el manejo de la glucosa como tal, por la insulinoresistencia, estrés oxidativo, inflamación y activación del eje renina-angiotensina con disfunción autonómica. Por otro lado, tenemos efectos de aterosclerosis, hipertensión, fibrosis, alteraciones en la utilización de la glucosa, de los ácidos grasos, de la función mitocondrial, lo que también lleva a alteración en la perfusión y desencadenamiento de la enfermedad coronaria. Y por último, las consecuencias que ya les he acabado de decir: hipertrofia, disfunción diastólica y sistólica y falla cardíaca de origen diabético. Esta es la relación metabólica que les contaba, que quería como hacerles hacer claridad. Y lo primero que tenemos que ver es que son vías muy parecidas, tanto en un paciente con falla cardíaca como en un paciente con diabetes. La palabra clave aquí es desacople. ¿Qué significa desacople? Hay un aumento tanto en la falla cardíaca como en la diabetes de ácidos grasos, de cetonas y de glucosa. Al ingresar al citosol hay un desacople de esas moléculas para el ingreso a la mitocondria y que ella ejerza, digamos, su función de generación de energía. ¿Qué es lo que pasa? Digamos acá, por ejemplo, falla cardíaca, se activa el eje renina-angiotensina, hay una activación simpática, hay aumento de los ácidos grasos y de la glucosa, ellos ingresan al citosol, pero en lugar de pasar a la mitocondria se quedan en productos intermediarios como triacilglicerol y otros adicionales diferentes al piruvato, que entraría en teoría al ciclo de Krebs, pero al no pasar y al quedarse como un producto intermediario, lo que se va a generar es lipotoxicidad y glucotoxicidad, que a la larga lo que genera es aumento de las especies reactivas del oxígeno y de apoptosis. Por el lado de la diabetes hay un aumento en la producción del PPAR, que está estrechamente relacionada con la oxidación de los ácidos grasos, y por eso entonces va a haber un aumento en las especies reactivas de oxígeno y un aumento en los ácidos grasos libres que van a activar esta proteína UCP3, que es la proteína de desacoplamiento 3, y que si ustedes ven, lo que hace al activarse es inhibir esa cadena de electrones y por tanto la producción del ATP se va a ver disminuida. En la falla cardíaca también es importante resaltar que hay una disminución de las concentraciones de calcio y del manejo en el retículo endoplásmico, lo que genera a la larga una alteración en la contracción, en la relajación y finalmente en una disfunción sistólica. Bueno, qué tema tan interesante, pero quisiéramos saber qué es cardiomiopatía diabética y cómo podríamos clasificarla. Eso es un tema muy importante. Claro que sí. Bueno, primero que todo, acá me falta una diapositiva. La cardiomiopatía diabética, ¿qué es? La cardiomiopatía diabética como tal es una afectación cardíaca por la diabetes sin que otras causas cardiovasculares y no cardiovasculares expliquen la enfermedad. Sin embargo, eso es muy difícil de determinar porque la diabetes por lo general va en conjunto con otras enfermedades como la hipertensión arterial, la dislipidemia y la enfermedad coronaria. O sea, la diabetes per se puede producir cardiomiopatía, pero muchas veces va a estar en combinación con otras que también producen falla cardíaca y definir cuál es la causal es difícil. Así que muchas veces pues lo tomamos como algo mixto. En cuanto a la predicción de la insuficiencia cardíaca en la diabetes, este es un estudio muy bonito en el que se establecieron a partir del SABOR-TIMI, que es el estudio de seguridad cardiovascular de la saxagliptina, unos factores de riesgo independientes para desarrollar insuficiencia cardíaca en pacientes que son diabéticos. Entonces miremos acá, cuando tenemos antecedentes de falla cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, enfermedad renal, ya sea por microalbuminuria o por temas de tasa de filtración glomerular, al sumar este puntaje, nosotros tenemos que hay un alto o muy alto riesgo. Después ellos lo que hicieron fue validar externamente estos datos con la población de la dapaglifosina en el DECLARE-TIMI y se dieron cuenta que definitivamente aquellos pacientes que tenían alto y muy alto riesgo, miren ustedes, tenían una reducción del 43% de los desenlaces respecto a la hospitalización de falla cardíaca, o sea que
este podría ser una muy buena herramienta para poder determinar cuáles son esos pacientes que inclusive se pueden beneficiar más de estos medicamentos. En cuanto a los estadios de la cardiomiopatía diabética, tenemos 4. La primera es un paciente que por lo general es asintomático, que tiene hipertrofia ventricular, que puede tener algo de disfunción diastólica, pero nada más. En cuanto al estadio 2, ya es un paciente que puede estar sintomático con un IJ2 y lo que podemos ver entonces ya no es solo hipertrofia, sino también dilatación y fibrosis. Por otro lado, entonces tenemos que en el estadio 4, ese paciente ya está mucho más sintomático, tiene dilatación, tiene fibrosis y además de eso cuenta con microangiopatía, es decir, enfermedad de pequeño vaso, y ya vamos a encontrar alteraciones estructurales a nivel de la cardioresonancia y algunos biomarcadores de progresión de la enfermedad también van a estar positivos. En cuanto a la enfermedad, el estadio 4, es un paciente mucho más enfermo que ya no tiene solo dilatación, sino fibrosis, microangiopatía y macroangiopatía. Es muy frecuente encontrar alteraciones en la cardioresonancia y, por supuesto, tanto por progresión de la enfermedad y severidad de la falla cardíaca como en eventos coronarios, pues vamos a encontrar biomarcadores como la troponina positivos. Esta diapositiva es para contarles, por un lado, que el impacto del tratamiento para la falla cardíaca definitivamente es equiparable tanto para mujeres como para hombres, como para diabéticos y no diabéticos. ¿Listo? Entonces, la idea es que para todos estos pacientes, una vez establecida esta enfermedad, la falla cardíaca, tenemos que administrar según las guías de manejo de falla cardíaca absolutamente todos los medicamentos si están indicados. Por otro lado, tenemos que algunos medicamentos pueden o no tener algún impacto sobre la hemoglobina glicosilada, que este es otro tema. Por ejemplo, el enalapril y el candesartán han demostrado un mejor control glicémico. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que, adicional a eso, el ARNI, que es el sacubitril valsartán, ese medicamento, además de disminuir en un porcentaje que me parece que, digamos, es considerable de la hemoglobina glicosilada, también disminuyó el requerimiento de la insulina en esos pacientes con respecto al enalapril, que fue cuando, pues, con el comparador. En cuanto a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, sí se ha encontrado que la espironolactona desafortunadamente tiene un peor control glicémico con respecto a aquellos pacientes que fueron tratados, digamos, con eplerenona, a los cuales, pues, digamos, podríamos darle ese beneficio, sobre todo si el paciente es diabético. Y en cuanto a beta bloqueadores, lo único que podría contarles es que tal vez en los estudios de falla cardíaca no está eso muy claro. Tal vez el carvedilol en estudios con pacientes sin cardiopatía, hipertensos y diabéticos sí mostró un mejor control glicémico con respecto a aquellos pacientes que usan otro tipo de beta bloqueador. Isa. Sorry. Ok, bueno, ahora hay algo muy importante y es hablar sobre el efecto que tienen los antidiabéticos en la falla cardíaca. Ok, si me permiten, regálenme un segundo porque estamos con una presentación que no es, y tal vez más adelante eso pueda ser importante. Esto era lo que les contaba. Bueno, antes de responderte esa pregunta, Isa, quiero dejar esto claro, y es que la falla cardíaca tiene dos fenotipos en la cardiomiopatía diabética, tanto falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que lo vamos a ver a este nivel. Miren ustedes, la diabetes al momento de producir insuficiencia pancreática va a generar hiperglicemia por alteración en la secreción de insulina, y esto generará macroangiopatía, infarto agudo de miocardio y, por supuesto, dilatación del ventrículo izquierdo, dándonos así un fenotipo con fracción de eyección reducida. Por otro lado, tenemos los ácidos grasos que van a generar, junto con la inflamación, procesos de fibrosis y de rigidez de la sarcómera, que junto con microangiopatía, miren ustedes la diferencia, macroangiopatía para la fracción de eyección reducida, microangiopatía para la fracción de eyección preservada, va a generar una cardiopatía restrictiva que pues nos generará entonces el siguiente fenotipo, que es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada.
Ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? La diabetes también, la falla cardíaca produce diabetes. Mire, esta es la vía: aumento del eje renina-angiotensina, activación simpática, alteración de la lipogénesis y de la gluconeogénesis con aumento en la lipólisis, y esto genera una insulinoresistencia que finalmente desencadena la diabetes. Esto ya se los había contado. Y ahora vamos a hablar acerca de los efectos de la falla cardíaca. Muestro nuevamente esto para que nosotros veamos que en la teoría hay muchos medicamentos que tienen varios sitios de acción, no solo con el objetivo del control glicémico, sino también, como vamos a ver, hay algunos que también tienen efecto a nivel de la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. Entonces vamos a ver cómo se comportan. Tenemos la metformina, sabemos que es la reina de los antidiabéticos. Ella fue aprobada por la FDA en 1995. Lo único que ellos, por temor a la acidosis láctica, digamos, generaban algún tipo de pero o contraindicación, era inicial en pacientes con falla cardíaca, sobre todo si era aguda. Sin embargo, en los estudios como el UCAPDS y en este metaanálisis grandísimo con 34,000 pacientes, lo que encontramos es que la metformina tiene efectos positivos con respecto al placebo o la terapia convencional, con respecto al infarto y a todas las causas de mortalidad, sin un aumento significativo en la acidosis láctica, lo cual hace que definitivamente pues ya las guías cambien, la recomendación ya no sea tenga cuidado, hágalo con precaución en pacientes con fallas, sino que al contrario sea inclusive parte de la primera línea del arsenal terapéutica de los pacientes con diabetes y falla cardíaca, con una recomendación 2A, como pueden ver. No pasa lo mismo con las glitazonas. Miren ustedes los estudios de pioglitazona y de rosiglitazona en el 2007 y 2009, se dieron cuenta que a pesar de que mejoraban los desenlaces de mortalidad no, sino de infarto o de stroke, definitivamente había un aumento en el desarrollo de falla cardíaca con ambos medicamentos, lo cual pues es gravísimo para nuestros pacientes, o por lo menos para el paciente, para nuestro perfil que pues tratamos todos los días. Con eso, la FDA en el 2008 dijo quietos en primera, y ahora todos los medicamentos antidiabéticos me van a realizar estudios de seguridad cardiovascular. Es por eso que tenemos este gran número de estudios donde intentan establecer la seguridad cardiovascular, y pueden ustedes mirar que hay algunos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, otros que tienen síndrome coronario, otros que buscan desenlaces renales y otros que han manejado pacientes con falla cardíaca. Todos con el objetivo inicialmente de demostrar seguridad cardiovascular. Vamos a ver que nos encontramos con algunas grandes sorpresas. En cuanto a las sulfonilurias, entonces, después de que salió esto, empezaron a realizarse algunos análisis en donde glimepiride, glicazida, glibenclamida, eran medicamentos que se relacionaban con aumento en la mortalidad cardiovascular. Miren ustedes, 20-21% en algunos medicamentos, y también en el compuesto de infarto, stroke y muerte cardiovascular. Y pues también relacionada con eso, la falla cardíaca. El paciente que recibía sulfoniluria, al parecer, pues tenía menor supervivencia con respecto a la metformina. Con eso, entonces, salió el estudio Carolina. Lo que hicieron fue comparar linagliptina con glimepiride, y pues demostraron que no había mayor efecto sobre los eventos cardiovasculares mayores. Yo no sé ustedes, pero a mi discreción yo no me quedaría muy tranquila, porque es que a pesar de que no aumente los efectos cardiovasculares mayores, esa glimepirida sí está totalmente relacionada con los eventos de hipoglicemia. Entonces es algo a lo que tenemos que temerle también. En cuanto a los IDPP4, estos son los estudios, el Examin, el TECOS, el Carmelina y el SABOR, los que se evaluaron también la comorbilidad, los desenlaces cardiovasculares, perdónenme. Nos encontramos que entonces la gran mayoría no tenían efectos cardiovasculares, eran un efecto neutro, sobre todo pues digamos a nivel de los MACE, pero en cuanto a la astaxantina con el estudio SABOR, no nos fue tan bien. Hay un aumento en el 27% de la probabilidad de generar falla cardíaca, y esto estaba totalmente relacionada con los niveles que estaban con ProNP. Entonces, en principio, y para nuestra cabeza, la astaxantina está totalmente contraindicada en aquellos pacientes que tengan falla cardíaca, y diría yo también aquellos que tengan riesgo de desarrollarla.
En cuanto a los agonistas de la GLP-1, acá les voy a hablar solamente de hospitalización de falla cardíaca y vamos a ver que todos ellos tienen un efecto neutro. Lixisenatide, liraglutide con el líder, el sostén con el semaglutide, exenatide, también tenemos al albiglutide, pero en términos generales quiero que nos quede en la cabeza que esos pacientes con estos medicamentos no tienen mayor diferencias ni positivos ni negativos con respecto a las hospitalizaciones por falla cardíaca. En algunos estudios hubo algún tipo de preocupación y dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿La liraglutide sí se puede dar en falla cardíaca? ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá lo que examinaron en el estudio FIGHT y en el estudio LIFE, 200 y 300 pacientes respectivamente, el comportamiento de la fracción de eyección y del endpoint primario de muerte, hospitalización y comportamiento del NT-proBNP. Y lo que se dieron cuenta es que definitivamente el liraglutide no tiene ni efectos positivos ni negativos, es un efecto neutro respecto al paciente con fracción de eyección reducida, descompensaciones y demás. Lo único que les llamaba a ellos la atención era que tal vez la liraglutide aumentaba un poquito la tasa, la frecuencia cardíaca, pero como ya podemos ver, no tiene ninguna significancia clínica. Esto es un resumen de lo que les acabo de contar. En los inhibidores de la DPP4 encontramos a nivel general, MACE, muerte cardiovascular, infarto y stroke, un efecto neutro. En cuanto a la saxagliptina, sería la excepción, aumenta el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y los demás IDPP4 son neutros también. En cuanto a la GLP-1, los agonistas de la GLP-1, lo que podemos encontrar con respecto a la falla cardíaca es que tiene un efecto neutro, pero y por eso han cambiado las guías, su efecto a nivel de los desenlaces cardiovasculares mayores y algunos de manera aislada en los estudios, en los objetivos secundarios se han podido encontrar que son muy benéficos. Entonces, miren ustedes, liraglutide, semaglutide y albiglutide disminuyen de un 13 al 26% los MES en general. Liraglutide es la única de las moléculas que disminuye la mortalidad de origen cardiovascular. El albiglutide es el que disminuye el infarto y el stroke, el semaglutide. Por lo demás, se mantienen con un efecto neutral. Los ISGLT2 se los voy a dejar a Isabel, que tiene bastante información al respecto. Ya para finalizar, es mostrarles esto. Entonces, lo que son las glitazonas quedan entonces totalmente contraindicadas porque aumentan el riesgo. Los IDPP4, excepto la saxagliptina, tienen un efecto neutro. Los GLP-1, especialmente los que, digamos, tienen comportamiento benéfico a nivel cardiovascular, pues digamos que pueden ser usados, y los reyes definitivos que han ido creciendo con el paso de estos últimos meses son los inhibidores de la CGLT2. Con el estudio, yo no puedo quitar esta palabra, sé que todos la dicen, pero a veces buscando unas cosas nos encontramos algunas buenas y bonitas, y definitivamente esto es algo muy positivo para nuestros pacientes con falla cardíaca y tenemos que aprovechar esto porque el pronóstico puede cambiar y puede mejorar. Los dejo entonces con Isa en este momento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo de Cardiología de la Mujer. Pili, ¿puedes dejar de compartir para que yo comparta la...? Perfecto. Oh, qué pena. Bueno, la idea de hablar, lo que vamos a hablar ahorita es sobre los mecanismos por los cuales los inhibidores de CGLT2 tienen beneficio principalmente en falla cardíaca. Y lo otro que vamos a hablar es sobre la evidencia de los inhibidores de CGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, para empezar. Bueno, mi Isa, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado y de las grandes sorpresas que nos hemos encontrado con las ISGLT2, sí nos gustaría que nosotros primero nos contextualizáramos en cuál es ese mecanismo que tienen esos ISGLT2 que los hace tan especiales a nivel renal.
Bueno, primero vamos a empezar a hablar sobre el mecanismo o la filtración y absorción normal de la glucosa para poder entender bien el tema. Sabemos que un riñón sano filtra alrededor de 180 gramos de glucosa al día, que el 55% de la producción de la glucosa previene de la gluconeogénesis y que el riñón es responsable del 40% de la glucosa producida a través de la gluconeogénesis, lo que equivale más o menos el 20% de la producción total de glucosa. ¿Qué pasa usualmente? Entonces, la glucosa usualmente es filtrada en el glomérulo y posteriormente se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal a nivel del cemento S1 y S2 por medio del cotransportador de glucosa y sodio tipo 2. Solamente un 10% de la glucosa se reabsorbe en la porción recta del túbulo contorneado proximal o la porción distal a nivel de C3 por medio del cotransportador de glucosa sodio tipo 1. Posteriormente, el primer paso para la reabsorción de glucosa de la orina implica el transporte de la glucosa desde los túbulos a los capilares peritubulares a través de las células epiteliales tubulares. Entonces, lo que se genera es inicialmente por medio del cotransportador de sodio-glucosa que vemos ahí en color verde, se reabsorbe sodio y genera un gradiente que también va a hacer que se reabsorba glucosa y en la otra parte de la membrana, por medio de la bomba sodio ATPasa, el sodio va a pasar a los capilares peritubulares o a la sangre. Cuando se pasa el sodio a la sangre, también se genera un gradiente que permite que la glucosa, por medio de un transportador que se llama GLUT2, pase la glucosa a la sangre. Es el mecanismo celular normal de la absorción de la glucosa. Pili. Bueno, mi Isa, y entonces, ¿cómo actuarían los inhibidores de la SGLT2 teniendo en cuenta eso que nos acabas de contar? Entonces, ese es un glomérulo, acá está el glomérulo, aquí está el túbulo contorneado proximal, esta es la porción S1 y S2 que ya habíamos hablado, y esta es la porción distal. Lo que está en color azul son los cotransportadores de sodio-glucosa tipo 2, y lo que está en color azul más clarito son los cotransportadores de glucosa T1. Entonces, lo que hace el inhibidor de SGLT2 es inhibir la reabsorción de sodio y de glucosa ahí a nivel del túbulo contorneado proximal. Cuando inhibe la reabsorción de sodio y de glucosa, pues se va a generar glucosuria y obviamente se va a generar natriuresis. Ese más o menos incrementa la excreción de sodio en un 30-60% y eso también va a generar una disminución de la concentración intracelular de sodio, lo que va a permitir pues, una reducción de la presión arterial sistólica y una natriuresis y mayor diuresis. Y esa excreción aumentada de esa glucosuria va a generar también reducción de la hemoglobina glicosilada y descenso del peso. Bueno, mi Isa, entonces, ¿cuáles son los mecanismos benéficos cardiovasculares que tendrían estas moléculas? Entonces, primero vamos a hablar de los cambios macro y después vamos a hablar de los cambios micro, que son muy importantes y quiero que estén todos súper atentos porque hay unas cosas muy interesantes acerca de los efectos, de los posibles efectos benéficos de los inhibidores de SGLT2. Entonces, el primero es la natriuresis y la diuresis osmótica. La natriuresis pues, va a generar una disminución del volumen plasmático con una disminución de la precarga y de la poscarga. También se va a generar un aumento del hematocrito, que posteriormente vamos a hablar, que hay un aumento de la producción de eritropoyetina, con un aumento del suministro de oxígeno, disminución de la presión arterial, por los mecanismos que ya hemos hablado, con aumento de la excreción de sodio, una disminución de la rigidez arterial, una mejoría de la función endotelial, una disminución del estrés parietal del ventrículo izquierdo. Y esto va, obviamente, a repercutir tanto en desenlaces cardiovasculares como en desenlaces renales. Esta vez vamos a hablar principalmente de los desenlaces cardiovasculares, ya vamos a ver otro webinar donde se va a hablar solamente de desenlaces renales. Entonces, uno de los mecanismos más importantes o que se ha encontrado o posibles hipótesis de que los inhibidores de SGLT2 tienen beneficio cardiovascular es la mejoría del metabolismo cardíaco.
Entonces recordemos lo que Pili nos dijo al principio, que es que los pacientes diabéticos y que tienen falla cardíaca tienen una alteración del metabolismo oxidativo mitocondrial. O sea, ellos no utilizan los ácidos grasos que usualmente utiliza un corazón sano para producir ATP y pues para tener un adecuado funcionamiento del corazón, sino ese corazón enfermo con falla cardíaca va a tener un metabolismo cardíaco dependiente de glicólisis. Va a producir glucosa, pero como hay una reducción de glucosa a nivel mitocondrial, hay una reducción de ATP. ¿Qué hacen los inhibidores de CGLT2? O esa es una de las teorías. Mejoran la energía cardíaca. ¿Cómo lo hacen? Incrementan la cantidad de cetonas circulantes, aumentan la movilización de ácidos grasos y así pues se genera más ATP, lo que va a mejorar la energía a nivel del corazón. Otro de los mecanismos es la prevención de la inflamación y la prevención de la remodelación cardíaca adversa. Entonces, hablemos un poquito de este tema que, aunque la gente no está muy familiarizada con él, realmente es muy importante. Entonces, uno es el inflasoma, que es el inflasoma NLRP3. Entonces, van a decir, ¿para qué me van a hablar de eso? El inflasoma NLRP3 es un nucleótido, ¿sí?, que es rico en leucina y en pirina, y se expresa en varias células a nivel cardiovascular, a nivel de los cardiomiocitos, a nivel de las células endoteliales, de las células inmunitarias. Cuando se activa ese inflasoma, como podemos ver ahí en la gráfica, esa activación del inflasoma va a generar trastornos cardiovasculares, va a permitir arteriosclerosis, va a generar cardiomiopatía, va a generar isquemia miocárdica, hipertensión, va a tener el paciente como una mayor predisposición a tener infecciones cardíacas y mayor remodelación cardíaca, lo que va a llevar a falla cardíaca. Que es una supuesta hipótesis de los inhibidores de CGLT2, es que inhiben ese inflasoma, que es el NLRP3, y que también no solamente inhiben el inflasoma, sino que también aumentan los niveles circulantes de beta-hidroxibutirato. Y ese beta-hidroxibutirato también es un bloqueador eficaz de la inflamación mediada por este inflasoma. Entonces, eso es uno de los mecanismos. El otro de los mecanismos es que sabemos que como los inhibidores de CGLT2 producen glucosuria y hay una disminución de la glucosa, ¿sí?, hay menos glucosa para los macrófagos, que son ellos funcionan a través, o digamos, necesitan la energía a través de la glucosa. Si tienen menos glucosa, van a funcionar menos y se va a generar menos inflamación. Estos son como los dos hipótesis en cuanto a la inflamación. En cuanto a la remodelación cardíaca, tiene mucho que ver con el metabolismo cardíaco también. Entonces, miremos el corazón. El primer corazón que tenemos acá, que es el corazón de una persona sana. Recordemos que el metabolismo de un corazón sano, para que ellos tengan un incremento o una producción de ATP normal para un adecuado funcionamiento cardíaco, lo hacen por medio de ácidos grasos libres. Cuando el paciente tiene falla cardíaca, como ya nos había dicho Pili, el paciente empieza a generar más glucosa por medio de la glucolisis. Pero como hay una disfunción mitocondrial, no se genera la producción de ATP que este paciente necesita y una disminución de ATP, hay una disminución de energía. Cuando nosotros utilizamos empaglifosina o dapaglifosina, lo que generamos es un aumento de producción de estas cetonas, un aumento de la movilización de ácidos grasos libres, de aminoácidos de cadena ramificada, lo que va a hacer que se produzca más ATP, se aumenta esta eficacia o esta eficiencia cardíaca, disminuye la remodelación ventricular izquierda, aumenta la función sistólica. Es decir, que tanto la empaglifosina como la epaglifosina van a generar glucosuria, que ya lo sabemos, disminución de la glucosa, disminución de la resistencia de la insulina, lipólisis, cetogénesis y un incremento de los cuerpos cetónicos que van a hacer que se produzca más ATP. Entonces, en conclusión, ¿qué hacen los inhibidores de CGLT2? Entonces, tienen efectos sobre la inflamación, tienen efectos sobre la apoptosis, sobre el metabolismo cardíaco y sobre la remodelación cardíaca. Pero hay otros mecanismos. Uno es el que inhibe el intercambiador sodio-hidrogeniones. Entonces van a decir, ¿pero qué es eso el intercambiador sodio-hidrogeniones? Vamos a hablar de eso.
Se ha encontrado que en los pacientes con falla cardíaca, el intercambiador sodio-hidrogeniones hace parte de la fisiopatología de la falla cardíaca, sobre todo en los pacientes con diabetes. Recordemos que en el paciente con falla cardíaca hay una activación del sistema neurohormonal, un aumento de la activación de norepinefrina, de angiotensina, de aldosterona, de la neprilisina y de las adipoquinas. Cuando esto se genera, esta activación neurohormonal, se aumenta el intercambio de sodio-hidrogeniones a nivel cardíaco y a nivel también de la vasculatura renal, pero también a nivel renal. Aquí vamos a hablar principalmente a nivel cardíaco. Y esto va a generar una mayor retención de sodio renal, va a generar hipertrofia cardíaca, injuria miocárdica, fibrosis. También aumenta la resistencia a la insulina, empeora la glicemia, como podemos ver acá, y obviamente al empeorar la glicemia, pues el paciente va a tener más complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica el intercambiador que ya les había hablado de sodio-hidrogeniones, que hace parte de la fisiopatología de los pacientes con insuficiencia cardíaca y que se ha encontrado que cuando hay una activación de ese intercambiador, se genera un aumento del sodio y del calcio citosólico. Pero cuando utilizamos un inhibidor de la CGLT2, se bloquea ese intercambiador de sodio y hidrogeniones, con lo consiguiente se disminuye el sodio y el calcio a nivel del citosol y se aumenta el calcio a nivel mitocondrial, lo que obviamente permite que haya una mejor contracción y una mejor funcionalidad del corazón. Entonces, aquí podemos ver también que no solamente los inhibidores de CGLT2, sino también los IECA, los betabloqueadores, los antagonistas de mineralocorticoides, los inhibidores de neprilisina, también inhiben ese intercambiador de nitrógeno, de NH, de sodio y hidrogeniones. Y esto va a permitir pues, que haya también disminución de la presión arterial y pues natriuresis y reducción pues, de todos estos eventos adversos que ya habíamos hablado. ¿Cuál otro mecanismo? Entonces, este mecanismo es un poco más complejo, pero voy a intentar explicárselos mejor. Entonces, él incrementa la autofagia y la degradación liposomal, aumenta la actividad del CIR1 y disminuye el estrés oxidativo. Ya vamos a hablar con más detenimiento de esto. Entonces, ¿qué es la autofagia primero? Porque pues muchos van a decir, ¿qué es esa cosa que me está hablando? Entonces, la autofagia es una vía de degradación intracelular dependiente de lisosomas que media la adaptación celular al agotamiento de nutrientes de oxígeno. O sea, cuando un corazón tiene agotamiento de nutrientes de oxígeno, usualmente lo que se genera es un aumento de la autofagia. Este aumento de la autofagia va a aumentar la producción de ATP. También mejora el control de la glicemia y también evita que se genere disfunción de los orgánulos a nivel celular. También estabiliza la mitocondria y disminuye la acción del inflasoma que ya habíamos hablado previamente. O sea, lo que genera realmente es mitiga el estrés celular o el estrés oxidativo. Entonces, los mecanismos moleculares por los que se estimula la autofagia incluyen una cosa que es importante que me pongan mucha atención porque si no, no van a entender el resto. Es la activación de unos sensores de privación de energía que se llaman el CIR1 y otro que es la proteína activada por adenosina monofosfato que la vamos a llamar AMK, porque si no nos vamos a enredar. Y simplemente lo que pasa es que cuando nosotros tenemos deprivación de energía o deprivación de nutrientes, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ayuno prolongado, se activa el CIR1. Y este CIR1 tiene efectos benéficos cardiovasculares que ahorita ya lo vamos a hablar. Entonces, cuando el paciente tiene diabetes mellitus, tiene una hiperinsulinemia y tiene un aumento intracelular de la glucosa y los lípidos. Pero también sabemos que esta hiperinsulinemia está asociada con una alteración de la autofagia. Recordemos que la autofagia es importante para el control metabólico y para la producción de ATP. Entonces se empeora el control glicémico de estos pacientes, también se genera disfunción mitocondrial en estos pacientes, se aumenta el estrés oxidativo, se aumenta el estrés oxidativo ya a nivel del retículo endoplásmico y se aumenta la activación del inflasoma, lo que va a llevar a disfunción del cardiomiocito, a mayor inflamación y a mayor muerte de los cardiomiocitos, lo que va a llevar a cardiomiopatía. Es decir, que la diabetes mellitus afecta la autofagia,
incrementa el estrés oxidativo e incrementa la activación del inflammasoma. Hay otras cosas que son muy importantes, que son los mecanismos biológicos que causan la cardiomiopatía y la nefropatía. Principalmente nos vamos a enfocar con la cardiomiopatía. Cuando el paciente tiene una falla cardíaca se genera una activación neurohormonal. Y esta activación neurohormonal genera un incremento del estrés oxidativo y un incremento del estrés celular. Esto va a llevar a que el cardiomiocito haya disfunción del cardiomiocito y empieza a haber pérdida de los cardiomiocitos. Recordemos que el corazón y el riñón son los órganos que consumen más oxígeno y son los que requieren más oxígeno para que tengan un adecuado funcionamiento todos sus organelos, incluyendo la mitocondria. Entonces se va a generar una disfunción mitocondrial, disfunción de los peroxisomas y un estrés oxidativo en estos pacientes que tienen falla cardíaca. Y un estrés del retículo endoplásmico también. Esta es una cosa que es muy importante y es el CIR1 que yo ya les había hablado, que es uno de los principales sensores moleculares que mitigan el estrés oxidativo y que prolongan la sobrevida de las células. Cuando el CIR1, usualmente a nivel mitocondrial, entonces va a generar un aumento de la biogénesis de la mitocondria, va a disminuir el estrés oxidativo, va a disminuir la activación del inflammasoma, aumenta la mitofagia y mejora la sobrevida de las células. Recuerden el CIR1, ¿cómo se activa? El CIR1 prácticamente se activa cuando el paciente tiene privación de oxígeno o de nutrientes. Es decir, que si un paciente tiene disminución del consumo de oxígeno o disminución de los nutrientes, se va a aumentar el CIR1. Pero cuando el paciente tiene exceso, por ejemplo, exceso de glucosa, como un paciente diabético, ¿sí?, se disminuye el CIR1 y entonces se genera más estrés oxidativo. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Entonces, un paciente que sea un paciente obeso, paciente diabético, un paciente con insuficiencia cardíaca, con falla renal, lo que se va a suprimir es el CIR1 porque hay una acumulación de glucosa y de lípidos a nivel del citosol. Entonces, el cuerpo o el metabolismo dice, tengo demasiados nutrientes, entonces disminuye el CIR1 y aumenta los otros metabolitos que están acá, como el mTOR y el AKT. Pero digamos que no voy a hablar de todos estos metabolitos, me interesa más el CIR1, que es el que tiene que ver con los inhibidores de CGLT2. Entonces, lo más importante es el CIR1. Si el paciente tiene obesidad, diabetes o insuficiencia cardíaca, tiene disminución del CIR1 porque el cuerpo o el metabolismo piensa que tiene demasiados nutrientes y obviamente se disminuye su producción. Eso va a generar estrés oxidativo, disfunción de los organelos, estados proinflamatorios y suprimen la autofagia, que recuerden que es muy importante para la producción de ATP y para el adecuado control metabólico, lo que va a generar mayor cardiomiopatía y mayor nefropatía. Entonces, esto es un concepto muy interesante porque cuando nosotros tenemos privación de nutrientes, por ejemplo, un ayuno prolongado, eso es lo que han salido en los estudios clínicos, que el paciente que hace ayuno prolongado entonces tiene mejor sobrevida y tiene reducción de desenlaces cardiovasculares, es porque cuando nosotros tenemos privación de nutrientes, se aumenta el CIR1. Y cuando se aumenta el CIR1, ¿sí?, se prolonga la longevidad celular y se disminuye el estrés oxidativo y se disminuye todos estos efectos inflamatorios y se aumenta la autofagia en estos pacientes. Cuando hay exceso de nutrientes, ya es lo contrario, ¿sí? Disminuye el CIR1, lo que va a hacer que se mueran más las células a nivel miocardio, ¿cierto? Y que haya mayor estrés oxidativo, mayor inflamación y se suprima la autofagia. Entonces, pero ustedes me van a decir, pero pues, señora, ¿para qué me habla todo eso? Entonces, SGLT2 es un sensor de la deprivación de nutrientes. Eso es una cosa que deben tener súper en cuenta, porque cuando nosotros damos un CGLT2, entonces, o sea, cuando el CGLT2 solito, no un inhibidor de CGLT2, sino el CGLT2 solo, que es el cotransportador de sodio glucosa tipo 2, cuando tiene un incremento, hay un incremento de la glucosa, pues hay un aumento del CGLT2. Cuando hay una disminución de la glucosa, hay una disminución del CGLT2. Y lo mismo pasa con el CIR1. Cuando hay un incremento de los nutrientes, el CIR1 disminuye. Y cuando hay una deprivación, aumenta.
de privación de nutrientes. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores de CGLT2? ¿Por qué les hablé tanto de este tema y por qué tenía que explicarles eso? Porque los inhibidores de CGLT2 generan deprivación de nutrientes, lo que va a generar un aumento del CIR1 y va a disminuir el estrés oxidativo. No va a haber estrés oxidativo, se va a mejorar la función a nivel de los organelos, a nivel mitocondrial, va a haber menos inflamación y se va a incrementar la autofagia de estos pacientes, lo que nos va a incrementar el ATP y nos va a controlar la parte metabólica y nos va a disminuir, obviamente, el desarrollo de las cardiomiopatías o la nefropatía. Es decir, en conclusión, esta es la gráfica que quiero que se les quede en la cabeza porque los inhibidores de CGLT2 producen deprivación de nutrientes. Y esa deprivación de nutrientes es porque obviamente generan glucosuria, entonces el cuerpo piensa que tiene deprivación de glucosa, y el metabolismo lo que va a hacer es que activa el CIR1, lo que va a aumentar la gluconeogénesis, aumenta la autofagia, que sabemos que es muy importante para aumentar el ATP y un adecuado control metabólico, disminuir el estrés oxidativo, aumenta la eritropoyesis, aumenta la cetogénesis, que en este paciente con falla cardíaca es muy importante para la producción de ATP y el adecuado funcionamiento del corazón, mejora la función mitocondrial, mejora el estrés, o sea, disminuye el estrés oxidativo, y disminuye el sodio a nivel intracelular. Y también tiene un efecto sobre el ácido úrico, también reduce el ácido úrico. Ahora, ¿cuál es el otro mecanismo? Es el incremento de la EPO o de la eritropoyetina. Entonces, recordemos esta imagen, aquí podemos ver este es un paciente sano, este es un paciente diabético, este es un paciente con diabetes y que tiene inhibidores de CGLT2. Entonces, eso es a nivel renal, ¿sí? El paciente sano, pues, funciona igual que como ya lo habíamos hablado, si el paciente, el inhibidor del CGLT2 va a transportar, va a reabsorber sodio y glucosa, y esto va a pasar pues, a la sangre de forma normal, y los fibroblastos que se encuentran acá, a nivel del riñón, van a producir eritropoyetina y ya. Eso es como lo normal. El paciente con diabetes pues tiene un incremento de la glucosa, ¿cierto? Tiene muchísima glucosa, entonces el SGLT2 tiene que aumentar su actividad, va a tener que reabsorber más sodio y más glucosa, pero para hacer todo ese trabajo va a requerir mucho ATP, mucha energía, y eso va a generar hipoxia a nivel del túbulo renal y también va a generar aumento de las citoquinas, aumento de la inflamación y se van a transformar estos fibroblastos en miofibroblastos, lo que va a disminuir la producción de eritropoyetina, ¿sí?, en estos pacientes. Si disminuye la producción de eritropoyetina, sabemos que disminuye el hematocrito y obviamente se va a generar disminución del consumo de oxígeno y también se va a generar estrés oxidativo. El paciente que está con diabetes, pero que nosotros le damos el nivel de CGLT2, lo que se hace obviamente es que se disminuye obviamente esa reacción de sodio y glucosa, entonces no va a requerir tanta energía para transportar ese sodio y esa glucosa y se va a disminuir esa hipoxia y se va a evitar que se transformen esos fibroblastos en miofibroblastos y se va a incrementar la producción de eritropoyetina en esos pacientes. Entonces, estos son todos los efectos. También inhiben el sistema nervioso simpático, como ya habíamos hablado, previenen la isquemia y reperfusión, también disminuyen la grasa epicárdica, el efecto de la natriuresis y diuresis que ya habíamos hablado, mejorían el control de la glucosa, reducen la hiperuricemia, eso ya le habíamos hablado, reducen el peso, mejoran la función cardiovascular y también tienen un efecto sobre a nivel vascular porque incrementan las células progenitoras vasculares circulantes. Súper buena explicación. Creo que hemos entendido muchísimo cuáles son los posibles mecanismos de estos medicamentos tan sorprendentes. Quiero invitar a la audiencia a que realicen sus preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla de Zoom o por Facebook Live, que también los estamos viendo. Bueno, entonces para continuar, podemos continuar contándoles entonces. Bueno, ya vimos la teoría, ¿cuál sería la evidencia en los estudios clínicos de estos medicamentos y cuáles serían sus posibles beneficios a nivel cardiovascular, Isa? Bueno, entonces digamos que aquí no me voy a detener tanto porque creo que estos
esa teoría la han visto ya en múltiples exposiciones. Creo que la parte más importante era la del principio. Aquí están los 3 estudios clínicos más importantes que se han publicado: el estudio EMPAREC con empaglifosina, el estudio CANVAS con canaglifosina y el estudio DECLARE con dapaglifosina. Podemos ver que definitivamente las mujeres sí están subrepresentadas en estos estudios, solamente en un 38% están incluidas las mujeres ahí en esos estudios. La mayoría de los pacientes eran pacientes con enfermedad cardiovascular. En estos estudios clínicos, por ejemplo, en el estudio de EMPAREC, solo 10.5% de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca. En el estudio con canaglifosina, 14.4% tenían falla cardíaca. En el estudio de DECLARE, 10% de los pacientes que tenían falla cardíaca. Ahí está el seguimiento de los pacientes. Los pacientes, casi el 80% de sus pacientes tenían un IECA, como el 60% tenían beta bloqueadores, el 40% tenían diuréticos y como el 75% tenían hipoglicemiantes. Y aquí viene como lo importante, y son como los desenlaces cardiovasculares, en los que podemos ver que el desenlace primario, que fueron los 3 meses, que fue muerte cardiovascular, infarto no fatal y AC no fatal, se cumplió a cabalidad con el estudio en el EMPAREC y en el estudio CANVAS. Y también hubo reducción de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca en el estudio DECLARE, tiene 58. En cuanto a la mortalidad de todas las causas, principalmente fue con el estudio EMPAREC Outcome y con muerte cardiovascular también con el EMPAREC Outcome. O sea, realmente fue el estudio con empaglifosina fue el que mejor le fue en cuanto a mortalidad cardiovascular y muerte cardiovascular en este grupo de pacientes que eran pacientes diabéticos, ¿sí? Y en cuanto a hospitalizaciones de falla cardíaca, definitivamente todos los medicamentos, tanto empaglifosina como canaglifosina como dapaglifosina, reducen hospitalizaciones por falla cardíaca, como podemos ver ahí, casi alrededor de un 30%, 30-40%. Bueno, Isa, cuéntanos, ¿estos beneficios también aplican para las mujeres? Y este es un estudio muy bonito porque fue publicado hace poco, lo publicaron hace como 2 semanas, donde muestran si mujeres o hombres, fue metaanálisis del estudio EMPAREC, del CANVAS, del DECLARE y del CREDENCE, y definitivamente no hay diferencias significativas en reducción de desenlaces cardiovasculares ni en eventos adversos. Hubo reducción de hospitalizaciones y por falla cardíaca, igual tanto si es mujer como si es hombre. También hubo en cuanto al desenlace compuesto de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, también hubo una reducción significativa. Y en cuanto a mortalidad cardiovascular, también tanto hombres como mujeres. Y en cuanto a los MES, que ya habíamos hablado, también hubo una reducción. Bueno, cuéntanos, Isa, si existen de pronto estudios en población, específicamente en insuficiencia cardíaca, que se relacionen con los beneficios que nos dieron estos estudios iniciales, pivotales de estos ISGLT2. Entonces, esos son los 2 estudios que voy a hablar. Es el estudio DAPA-HF y el estudio EMPAREC-REDUCE. Este estudio fue con dapaglifosina en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Tenían que tener fracción de eyección menor de 40%. Estos niveles de NT-proBNP que ven ahí. Los criterios de exclusión eran tasa de filtración glomerular menor de 30 o que estuvieran con una presión arterial sistólica menor de 95, diabetes mellitus, y su desenlace primario, que es como lo más importante, es empeoramiento por insuficiencia cardíaca, hospitalización por falla cardíaca o ingreso a urgencias por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Podemos ver acá el porcentaje de mujeres fue 24%. La mayoría de los pacientes eran clase funcional 2-3, la fracción de eyección alrededor de 31, 1400 de NT-proBNP, y el 55% de los pacientes tenían etiología isquémica, y solo el 42% de los pacientes tenían diabetes previo. En cuanto al desenlace primario, que fue mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones y requerimiento a urgencias por falla cardíaca, hubo una reducción del 26%. Aquí están como todos los medicamentos. Aquí como importante, el 11% de los pacientes recibieron ARNI y el 26% cumplieron el desenlace primario de mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones y requerimiento de ingreso a urgencias por falla cardíaca. Hubo una reducción del 30% en cuanto
a requerimiento, empeoramiento por falla cardíaca, una reducción del 18% de muerte cardiovascular, una reducción del 25% en cuanto a hospitalizaciones por falla cardíaca en muerte cardiovascular y una reducción del 17% de mortalidad por todas las causas. Y definitivamente tanto hombres como mujeres se beneficiaron, no hubo diferencias de género. Hubo una mejoría de la calidad de vida de 2.8 puntos. Y aquí podemos ver cómo hubo una mejoría de calidad de vida en los pacientes que tenían dapaglifosina, más que en los pacientes que no recibieron dapaglifosina. En cuanto a los eventos adversos, podemos ver que realmente el riesgo de hipoglicemia no hay, es nulo, no hay riesgos de amputaciones ni riesgo de fracturas, realmente fue similar a placebo, los eventos adversos realmente no fueron significativos. Y el estudio de EMPEROR-REDUCE, que también fueron pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida menor de 40%, también hija clase funcional 2, 3, 4. Aquí están pues como los criterios de inclusión, los criterios de exclusión menor de la tasa de filtración glomerular menor de 20 y que el paciente pues tuviera alguna de estas patologías que están ahí. El 23% de los pacientes eran mujeres, la mayoría clase funcional 2, 3. La fracción de eyección en comparación con los de DAPA, pues digamos que era un poquito más bajita, 28%, el NT-proBNP en 1800, la etiología isquémica muy similar y los 50% de los pacientes tenían diabetes mellitus previamente. Esta era como las características clínicas de la empaglifosina y dapaglifosina, que lo único que quería mostrarles es que realmente la mayoría de los pacientes tenían clase funcional 2, 3, era muy poquito el porcentaje de pacientes con clase funcional 4, y la tasa de filtración glomerular realmente era un poquitico más bajita en la empaglifosina que en el grupo de dapaglifosina, y la fracción de eyección era más baja en los pacientes que tenían empaglifosina que con dapaglifosina, y el NT-proBNP era un poquito más alto, a 1800, casi 1900 en comparación con los de DAPA. Y el desenlace primario se cumplió también. Hubo una reducción del 25% en cuanto a muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca. Aquí el 18% de los pacientes tenían un ARNI, o sea, proteínas valsartán. También hubo reducción de los desenlaces renales en un 50%. No voy a hablar mucho de este tema porque, como ya les dije, van a ver otro webinar solamente de falla renal. No hubo diferencias tampoco significativas en cuanto a mujeres o hombres, hubo reducción de los desenlaces. Y en cuanto a seguridad, si nos podemos dar cuenta, pues tampoco fue significativo en cuanto a empaglifosina versus placebo, realmente fueron muy similares los eventos adversos en ambos grupos. En la conclusión del EMPEROR-REDUCE es que reduce el 25% del desenlace primario, que es muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, reducción del 30% en cuanto a requerimiento de hospitalizaciones, ya sea la primera vez o recurrencia, y una reducción del 50% en cuanto a la reducción de la tasa de filtración glomerular y desenlaces renales. Esta es una tabla comparativa del EMPEROR-REDUCE y el DAPA. Digamos, cosas importantes aquí para ver es que realmente el desenlace de mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca fue muy similar en ambos grupos, fue una reducción del 25%. En cuanto a hospitalizaciones de falla cardíaca fue muy similar, también una reducción del 30%, tanto con empaglifosina como con dapaglifosina, pero sí hay una diferencia acá, y es que el estudio con empaglifosina no alcanzó a reducir mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, mientras que la dapaglifosina sí logró reducción de mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Hay muchas hipótesis de esto. Lo que sugieren los autores que posiblemente los pacientes estaban un poquito más enfermos, tenían NT-proBNP un poquito más elevados, tenían menor tasa de filtración glomerular, que tenían menos fracción de eyección, pero realmente no es muy claro porque no alcanzaron a reducir mortalidad cardiovascular con el EMPEROR-REDUCE, pero sí se logró con DAPA-HF. Bueno, Isa, ¿y se obtiene el mismo beneficio en esos pacientes diabéticos
versus los no diabéticos en falla cardíaca o que tengan falla cardíaca? Bueno, y eso es algo muy interesante porque en estos estudios clínicos, si el paciente, por ejemplo, en el estudio de APA-HF, si el paciente tenía diabetes o no tenía diabetes, pero tenía falla cardíaca sin diabetes o con diabetes, igual el beneficio era similar. Hubo reducción de hospitalizaciones y reducción de mortalidad cardiovascular. Y en este metaanálisis también, en donde el 55% de los pacientes no tenían diabetes, definitivamente la apaglifosina redujo todos los desenlaces primarios en estos pacientes, con reducción de hospitalizaciones y reducción de mortalidad cardiovascular y empeoramiento o requerimiento de hospitalización por falla cardíaca. Y hay alguna cosa interesante aquí, y es que quiero que vean esto, y es que independiente de la edad que tenga el paciente puede tener 75 años en este estudio clínico, y si tiene falla cardíaca, el paciente igual se beneficia del inicio de dapaglifosina en este estudio clínico. El 24% de los pacientes tenían mayores de 75 años y hubo incluso mayor reducción de los desenlaces primarios, incluso que los otros grupos de edad. Bueno, Isa, cuéntanos ya casi para terminar, ¿qué pasa si usamos diuréticos al mismo tiempo que los inhibidores de la SGLT2? Bueno, hay una cosa que es muy importante y es que tienen que tener en cuenta que es muy diferente un diurético que un inhibidor de SGLT2. Un diurético va a generar esto que vemos acá, que es en la porción cero. Un paciente con falla cardíaca, lo que más tiene es edema intersticial, como está aquí en la gráfica. El paciente con inhibidor de SGLT2 afecta principalmente es el volumen intersticial y el sodio. O sea, hay natriuresis, hay disminución del volumen intersticial, pero sin efecto sobre el volumen intravascular, o es un mínimo efecto. Mientras que el paciente con diurético sí tiene disminución del volumen intravascular, disminución del volumen intersticial, disminución del sodio. Entonces es muy diferente. Pero cuando nosotros le damos a un paciente, como en este estudio clínico muestra, le damos dapaglifosina, y independiente de la dosis de diurético que tenga, la eficacia de la dapaglifosina fue similar, independiente que el paciente tuviera dosis más bajas o dosis más altas de diurético, fue similar y realmente con no muchos eventos adversos. Entonces el hecho de que uno le dé dapaglifosina al paciente con diurético no implica nada. Okay. ¿Existe alguna interacción o cambian algún porcentaje en los resultados cuando usamos inhibidor del SGLT2 y además de eso el paciente viene con ARNI, sacubitril, valsartán? Entonces, ese fue el primer estudio, que es el estudio de APA-HF, donde pues al principio se pensó que de pronto los pacientes que se les daba inhibidor de SGLT2 de pronto tenían no tenían, o sea, tenían de pronto alguna interacción medicamentosa entre los dos, o de pronto no había beneficios si se daba uno con el otro, entonces existía como esa duda, pero después salió hasta su análisis del estudio DAPA, donde definitivamente el efecto de la dapaglifosina comparado con placebo no fue modificado por el uso de sacubitril valsartán, y eso debe quedar súper claro. O sea, que nosotros demos los dos medicamentos no implica ni que uno no vaya a funcionar, ni que el otro no vaya a funcionar. Y en el estudio EMPEROR-REDUCE, que donde se incluyeron un 18% de pacientes con ARNI, incluso en el grupo que recibió ARNI, hubo mayor reducción del desenlace de mortalidad cardiovascular y reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca, con una reducción del 36%. Así que pues, es una sinergia, ¿no? Entre ellos dos. Suman, más no restan. Suman, más no restan, exactamente. Y aquí, pues aquí, este es un metaanálisis muy bonito, donde comparan la terapia convencional que veníamos usando hace 1000 años, de ECA y beta bloqueador, o ARA2 y beta bloqueador, versus utilizar un ARNI, un beta bloqueador, un antagonista de mineralocorticoides y un inhibidor de SGLT2, y definitivamente hay una reducción del 62% de mortalidad cardiovascular de hospitalizaciones por falla cardíaca, reducción del 50% de mortalidad cardiovascular, reducción del 68% en hospitalizaciones o requerimiento de hospitalizaciones por falla cardíaca, y una reducción del 47% en mortalidad por todas las causas si utilizamos todo el arsenal terapéutico.
Bueno, Isa, con todo eso que acabamos de hablar, ¿tú crees que entonces los algoritmos de insuficiencia cardíaca cambien? Bueno, entonces, este es, digamos que la guía que publicaron en el 2019, la guía europea, ya lo que muestran es que uno tiene que mirar si nuestro paciente diabético es de novo o es un paciente que ya venía con metformina. Entonces, si el paciente es de novo y tiene alto riesgo cardiovascular, yo puedo empezar de una vez con un inhibidor de SGLT2 o con una GLP-1, ¿sí? Y pues si obviamente el azúcar no se logra controlar o la hemoglobina glicosilada no llega a su blanco terapéutico, pues se adiciona metformina o se puede adicionar un inhibidor GLP-1 con el inhibidor de SGLT2. Si el paciente no tiene riesgo cardiovascular, que la verdad no conozco ningún diabético que no tenga riesgo cardiovascular, porque la mayoría tienen por lo menos riesgo moderado, entonces se puede iniciar la terapia con metformina y si no llega pues al objetivo, se puede utilizar cualquiera de estas dos terapias que se encuentran ahí. La verdad es que en pacientes con falla cardíaca no se les ocurre utilizar transolinedionas como ya habíamos hablado, ni sasaglitina como ya había hablado Pili. Y en pacientes que ya venían en metformina, ¿cierto? Y que tienen alto riesgo cardiovascular, pues se adiciona simplemente el inhibidor de SGLT2 o el GLP-1, y si el paciente no tiene ningún riesgo, pues se puede utilizar metformina, y si no se logra el control terapéutico, pues se puede utilizar cualquiera de los que están acá. Pero en general en un paciente con falla cardíaca, si tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida, deberíamos tener todas estas terapias que se encuentran acá. Debería tener un ARNI, un beta bloqueador, pero no metoprolol tartrato, sino carvedilol, bisoprolol, metoprolol sucinato, un antagonista mineralocorticoides y un inhibidor de SGLT2, y pues los que definitivamente han mostrado beneficios son dapaglifosina y empaglifosina, y son los que deberíamos utilizar en este grupo de pacientes. Y bueno, pues sabemos que en el futuro van a haber muchos estudios, todavía no tenemos la evidencia en pacientes con falla cardíaca o con fracción de eyección preservada y estamos esperando los resultados del estudio en Emperor Preserve y del estudio de LIVER, y seguramente van a haber más estudios como pueden ver acá, tanto con inhibidores de SGLT2 como con antagonistas del GLP-1. Y para finalizar, pues el tratamiento con inhibidores de SGLT2 reduce la incidencia de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con o sin diabetes. Los potenciales mecanismos del inhibidor de SGLT2, como ya hemos hablado, ejercen un efecto benéfico al incrementar la glucosuria, la natriuresis, mejora el metabolismo cardíaco, a través de la producción de cuerpos cetónicos, reducen la inflamación por el inflamasoma, mejoran la autofagia, reducen el estrés celular y el estrés oxidativo, mejoran la función mitocondrial, incrementan la eritropoiesis y mejoran la función renal. Es decir, que estos medicamentos realmente son medicamentos cardiovasculares, más no son medicamentos hipoglicemiantes. Y dentro de los pilares de tratamiento de todo paciente con insuficiencia cardíaca que tenga fracción de eyección reducida con o sin diabetes, se debe incluir un nivel de SGLT2. Y bueno, aquí ya para terminar, pues las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino son aquellas que se adaptan mejor al cambio. Así que pues debemos evolucionar y empezar a darle el tratamiento adecuado a nuestros pacientes diabéticos y no diabéticos con falla cardíaca. Bueno, doctoras, excelente. En verdad, la presentación de cada una de ustedes, impecable, un recorrido más que extenso por toda la insuficiencia cardíaca y la diabetes. Vamos a pasar a las preguntas, a las inquietudes de nuestros más de 200 asistentes que hoy nos han acompañado en esta noche. Agradecerles que se hayan quedado hasta este momento, pero es importante que podamos sacar algunas dudas que todavía quedaron pendientes. Aquí nos preguntan, pacientes que viene manejado con antidiabéticos sin los beneficios cardiovasculares que ya ustedes mencionaron, ¿les dejan esos antidiabéticos
¿Los rotan a los nuevos antidiabéticos? ¿Se los adicionan los nuevos antidiabéticos? ¿Qué conducta toman en esos casos? Gracias, doctora. Bueno, en ese caso siempre tenemos que mirar primero que todo que el paciente no esté bajo un tratamiento que genere riesgo para él. Como ya hemos hablado en muchas ocasiones, sobre todo en consulta externa, inclusive los pacientes que llegan hospitalizados, nos encontramos que vienen con manejo, digamos que las glitazonas no tanto, ya que no están disponibles en el país, pero sí con medicamentos que generan hipoglicemia, como glibenclamida, glimeperide, etcétera, etcétera, u otros medicamentos que podrían aumentar el riesgo cardiovascular como la saxagliptina. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es que el medicamento o los medicamentos que tiene el paciente sea o no tenga más bien ningún efecto negativo a nivel cardiovascular. Definitivamente yo sí creo que en un paciente que tiene alto riesgo, y como ya Isa lo dijo muy bien, los diabéticos al menos tienen un riesgo moderado, pero cuando ya el paciente tiene una falla cardíaca más una diabetes, se convierte inmediatamente en un grupo de muy alto riesgo. Yo sí creo que definitivamente, independientemente de los niveles de glicemia o de hemoglobina glicosilada, se benefician rotundamente, ya que como vimos muy claramente, no tienen solamente un control glicémico, sino también tienen un efecto cardiovascular inmenso y se benefician de eso. Por tanto, yo sí los añadiría a los ISGLT2 y les quitaría obviamente los pacientes que podrían generar de riesgo. Con respecto a los GLP-1, si no tienen falla cardíaca, pues no me moriría por ponerlos, digamos que son medicamentos costosos y que tendría que llenarme de razones, sobre todo a nivel de riesgo cardiovascular, para iniciarlo. O si, por ejemplo, queremos buscar otros adicionales como manejo del sobrepeso, obesidad, etcétera. Bien. Sabiendo que las mujeres hacemos más insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, y de paso respondo acá a una pregunta que nos hizo el doctor Diego Holguín. Sí. ¿Cuál es la evidencia de los inhibidores de la SGLT2 en este grupo de pacientes? Pensemos entonces en una mujer con falla cardíaca preservada. Bueno, la verdad es que si el paciente no es diabética y tiene falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pues todavía no han salido los estudios clínicos, que está pendiente el Emperor Preserve y está el estudio de Delivery que está pendientes por salir. No tenemos la evidencia en pacientes que no son diabéticos. Pero si mi paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada y es diabética, pues es una paciente de alto riesgo cardiovascular y debe tener un inhibidor de SGLT2, ¿sí? Entonces eso no tiene duda. El problema es que no sabemos si también le funciona a las mujeres no diabéticas que tengan falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿sí? Listo. Aquí hay otra pregunta, yo sé que a lo largo de la conferencia lo dijeron, pero es bueno reforzar el concepto. En la mujer diabética de alto o muy alto riesgo, pero que no tiene insuficiencia cardíaca, ¿están indicados los inhibidores de la SGLT2? Así como lo dijo Isabel, que nos acabó de contestar la pregunta, básicamente tenemos que dividir a los pacientes y tener como un esquema mental. Nuestro paciente puede tener alto o muy alto riesgo cardiovascular e inmediatamente ese paciente entra a los criterios del ISGLT2 y a los criterios de agonistas de la GLP-1. Pero si el paciente tiene falla cardíaca, pues entonces los que más se benefician serían el ISGLT2, ¿vale? Bien, acá hay otra pregunta también en mujeres. ¿Qué tan seguro es administrar los inhibidores de la SGLT2 en mujeres mayores de 75 años? Sí, yo les mostré un meta-análisis donde pues, de la apaglifosina, no es un meta-análisis, es un estudio clínico en su análisis de la apaglifosina, donde independiente que el paciente tuviera mayor de 75 años, incluso había una reducción casi del 40% del desenlace de mortalidad cardiovascular y de reducción de infarto y de ACV, o sea, lo que es los 3 meses. Entonces, realmente los pacientes mayores de 75 años también se benefician de esa terapia, o sea, nosotros no tenemos por qué no dársela, independiente que el paciente sea anciano. Ahora, si me están hablando de un paciente que está
con Bartel de 20 y está completamente postrado en cama, pues bueno, ahí pensaría yo si realmente vale la pena poner el medicamento, ¿no? Porque pues no voy a mejorar la calidad de vida ni le va a mejorar las otras cosas que el paciente necesita. Entonces, si es un paciente mayor de 75 años, sí se beneficia del inhibidor de SGLT2. Acá hay otra pregunta de la seguridad. En el caso de una mujer no diabética con insuficiencia cardíaca que le adicionamos un inhibidor de la SGLT2, corremos el riesgo de hipoglicemia. ¿Tenemos que chequearle la glicemia a estas pacientes que no son diabéticas? No, como yo les dije, no se requiere hacer eso porque los estudios clínicos, a los dos que se hicieron, que fue el estudio DAPA-HF y el Impero-Reduz, incluyeron pacientes que no eran diabéticos, casi en un 50% de los pacientes, y los efectos secundarios fueron similares en los pacientes que no se les daba nada, ¿sí? 0.2% de hipoglicemia, o sea, realmente no se necesita chequear la glicemia para empezar la terapia. O sea, incluso el paciente que ya viene con la metformina, o sea, y digamos que tiene hemoglobina glicosilada de 6%, yo no tengo por qué no iniciarle el inhibidor de SGLT2. Yo se lo puedo iniciar, o sea, pero no le suspendo la metformina que venía tomando la paciente. Porque igual a mí no se me va a bajar la glicemia. O sea, al paciente se le baja la glicemia, es al paciente que tiene una hemoglobina glicosilada elevada o con el paciente que está hiperglicémico. Para el paciente euglucémico no baja la glicemia. Es un medicamento, como les dije, más cardiovascular que hipoglicemiante. Perfecto. No sé si ustedes tienen en el chat alguna otra pregunta que quieran responder en vivo. Ahora terminamos a ver. Sí, aquí hablan de que... bueno, ya eso ya lo hablamos de la falla cardíaca preservada. Aquí hablan sobre que si consideran que esos estudios del Impero-Reduz y el DAPA debería hacer un estudio cabeza a cabeza. Pues mira, nunca va a haber un estudio cabeza a cabeza, porque eso es lo mismo que con los anticoagulantes orales. O sea, no van a hacer un estudio de apixaban versus rivaroxaban. Y tampoco va a haber un estudio de apaglifosina versus empaglifosina. Lo que tenemos que mirar es que esto no fue solamente estos dos estudios los que mostraron reducción de eventos cardiovasculares, que son el DAPA-HF y el Impero-Reduz. Ya vienen otros 4 estudios previos, ¿sí? Como el emparejado, como el Canvas, el Credence, ¿sí? Todos estos demostraron reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca. O sea, no hay duda de que reducen hospitalizaciones por falla cardíaca. Y tampoco hay duda que reducen los 3 meses que ya habíamos hablado. Entonces, no creo que valga la pena, digamos, que gastar una cantidad de dinero porque esos estudios clínicos son supremamente costosos para hacer un cabeza a cabeza que pues realmente no le beneficia a nadie. Perfecto. No sé, Acá doctora. nos preguntan también, bueno, enfermedad renal crónica y diálisis, se los dejamos entonces a nuestras dos invitadas. Tenemos otro webinar. Para el siguiente webinar. Sin embargo, en diálisis, pues no, porque no tenemos... No hay evidencia. No hay evidencia en diálisis. Y 30 de tasa de filtración para DAPA y 20 para empaglifosina. Diego nos pregunta, ¿qué opinan de las infecciones genitales recurrentes y el uso del ISGLT2? ¿Consideran que en algún punto podría llegar a limitar el uso? Pues digamos que siempre se ha preguntado sobre ese tema. Lo más importante, y eso lo dice un profe, es el agüita y el jabón. Si a ese paciente lo educamos bien en cuanto a un estado normal de hidratación y una adecuada higiene, digamos que la presentación de las infecciones genitales tiene que disminuir porque básicamente es cuestión de higiene, que si se puede limitar, bueno, digamos, en el momento en que existan infecciones genitales, no infecciones urinarias recurrentes, pues tendríamos que plantearlo muy bien y con mucho cuidado, pero si el agua y el jabón le funciona, si el paciente está muy bien educado al respecto, yo creo que podría uno lanzarse y tratar de manejar ese paciente porque el beneficio cardiovascular es muchísimo mayor versus una infección genital. Bueno, y hay una otra pregunta ahí, pues que les voy a responder, y es sobre la evidencia de los inhibidores de SGLT2 en pacientes con falla cardíaca aguda. Realmente, hasta el momento, pues no hay evidencia de pacientes con falla cardíaca aguda. O sea, si el paciente tiene una falla cardíaca aguda, crónica agudizada,
y después con fracción de eyección reducida, y el paciente ya luego se compensa, pues sí le podríamos empezar uniones de SGLT2, ¿sí? Sí, ya en falla cardíaca aguda hay un estudio que se está enrolando, que es el estudio SOLOIS, que es el estudio con sotaglifosina, que es en pacientes con diabetes tipo 2 y que tuvieron falla cardíaca descompensada. Pero ese todavía no ha salido y apenas están enrolando los pacientes. Todavía no tenemos como los datos de ese estudio. Pero lo que sí sabemos es que si el paciente tiene falla cardíaca crónica y tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida, una vez se compensa el paciente, los pacientes deben tener ARNI y deben tener un inhibidor de SGLT2. Eso aplica para todos los metabolitos modificadores de la enfermedad. Es decir, nosotros siempre esperamos a compensar al paciente para iniciar con seguridad el beta bloqueador, el ARNI y en este caso pues también estos medicamentos. Así que habría que esperar a compensarlo y ojalá, así como se demostró en el ARNI, los beneficios del inicio del medicamento intrahospitalario, también iniciar estas moléculas para que exista una mejor adherencia al tratamiento a largo plazo. Perfecto. Bueno, doctora, ya para terminar, las dejo con una última pregunta para que cada una me la responda, su concepto. Ustedes saben que entre los cardiólogos hay una frase que está circulando que dice que todo paciente diabético tiene insuficiencia cardíaca hasta que se demuestre lo contrario. Quiero saber qué opinan cada una de ustedes. No, pues doctora María Alejandra, definitivamente creo que con todo lo que hemos hablado en la noche de hoy nos queda más que claro que la una dependiendo de la otra y con su relación supremamente tóxica, siempre tenemos que buscar en ese paciente diabético síntomas y signos de falla cardíaca e inclusive estando asintomáticos, que como ya les expliqué, existen ciertos estadios de la cardiomiopatía diabética en el que el paciente puede estar asintomático. Nosotros podemos generar una búsqueda activa con un electrocardiograma, con un ecocardiograma en búsqueda de disfunción diastólica, si el paciente no ha tenido síntomas o si ha tenido síntomas, obviamente pues todos los cambios que ya hemos hablado. Entonces, siempre hay que pensar en un paciente con diabetes potencialmente puede estar relacionado de manera muy tóxica con la falla cardíaca y hay que buscarla de manera activa, creo yo. No esperar a que ya se manifieste con una fracción de eyección disminuida, cuyos desenlaces pues son más pobres. Así es. Doctora Isabel, ¿qué opina? No, pues yo creo que ya respondió la pregunta, Pili. Pues uno siempre tiene, en los pacientes con falla cardíaca, siempre hay un riesgo de desarrollar falla cardíaca. Y si el paciente tiene mal control glucémico y tiene hemoglobina glicosilada muy elevada, eso también lo mostró Pili ahí, hay mayor riesgo de desarrollar falla cardíaca. Entonces, yo lo que tengo que hacer es más bien prevención primaria. Debo evitar que mi paciente haga falla cardíaca. Entonces, debo darle el medicamento que me disminuya la presencia de una falla cardíaca en el paciente, ¿sí? Entonces yo considero que un paciente diabético, sí, nosotros deberíamos darle un inhibidor de SGLT2 para evitar todos estos desenlaces, pero pues obviamente si con inhibidores de SGLT2 no se controla la glucemia, pues vamos a tener que utilizar otros medicamentos, pero tenemos que lograr un adecuado control metabólico para evitar que el paciente tenga falla cardíaca. Eso es como lo más importante, yo creería. O sea, la prevención primaria para evitar que nuestros pacientes diabéticos se vuelvan pacientes con falla. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar por terminado este excelente webinar que seguramente todos hemos disfrutado y aprendido muchísimo. Mil gracias, doctora Isabel, mil gracias, doctora María del Pilar. De verdad, excelente sus exposiciones en un tema que, como han visto, supremamente relevante, una otra pandemia más que tenemos en este siglo XXI, además del COVID, la diabetes, no podemos descuidarnos, como bien dijimos en el webinar pasado, 8% de la población mundial y más de la mitad son mujeres. Esto hay que recalcarlo. Seguimos, como bien mostraron ustedes, con estudios recientes e infrarrepresentadas, en verdad que sí, a pesar de que los estudios mostraron iguales resultados en ambos géneros,
Esto es una alerta para que nos traten igual, que no nos infratraten, que nos den la misma oportunidad con estos nuevos antidiabéticos, por favor, para tener los excelentes resultados que están mostrando en estas patologías. Agradecer, por supuesto, a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular por este espacio tan necesario, sobre todo para nuestro capítulo. Agradecer una vez más a Laboratorios AstraZeneca que hizo posible hoy este webinar en este tema tan interesante, y decirles que nos queda un tercer webinar sobre diabetes. Muy pronto vamos a dar la información con invitadas de México. Ya sí vamos a enfocarnos un poquito más en la parte renal con una nefróloga de México y una cardióloga también invitada de México. Que nos sigan en nuestros webinars, vamos a continuar, todavía no hemos terminado el año, todavía tenemos más para dar para que aprendamos sobre el corazón de las mujeres. Un gusto haber compartido y mil gracias, Jorge, que nos ha asistido maravillosamente esta noche. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Jorge, gracias. Bueno, que sigan bien. Chao a todas. Hasta luego. Chao, Muchas Elisa. gracias. Hasta el próximo entonces. Nos vemos Chao, pronto. sí, muchas gracias.